a fin de que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria y aún mejor en la obra del Señor. Para ello vamos a tomar unos versos en la palabra del Señor en el libro de Josué, y está en el capítulo 1, que dice de la siguiente manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y verso número 6 dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Y vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el verso 9 vuelve a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Son versos que posiblemente hasta ya nos hemos aprendido algunos de los que nos hemos venido aprendiendo en este año, pero que son bien conocidos. Mira que te esfuerzo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente, etc. Para entender estas palabras hay que comprender el contexto en el cual fueron dichas estas palabras. ¿Ve? Recordemos de que primero vamos a ver el caso de Josué. En realidad Josué, su nombre original no era ese, sino que era Oseas. Ese fue el nombre primero que tuvo Josué, Oseas, que significaba Salvador. Y el Señor se lo cambió por Josué, que significa Yahvé es salvación. Eso tiene, como vamos a ver más adelante, tiene su razón de ser. Luego, entonces, Josué no aparece en la Escritura como ya únicamente del libro que estamos viendo, el sexto libro de la palabra del Señor, sino que ya aparece anteriormente en otros libros. Por ejemplo, en el libro de Números aparece Josué, también aparece en el libro de Éxodo, también en otra situación. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 24 y verso 13, dice la Escritura de que Josué subió juntamente con Moisés al monte Sinaí. Allí estaba él con Moisés delante del Señor, sirviendo al Señor, recibiendo revelación de parte de Dios cuando el Señor le iba a dar las tablas de la ley a Moisés en el monte. Esto significa de que Dios le habría dicho de que llevara a Josué, le habría dicho a Moisés que fuese con Josué. Si nosotros revisamos la Escritura, el Señor no se lo pidió. Sin embargo, Moisés, como el líder que era en ese momento de Josué, y porque de alguna manera ya él mostraba señales de que iba a ser un caudillo, un líder en el pueblo del Señor, le pareció bien a Moisés llevarle consigo al monte Sinaí como parte, yo lo podría tomar así como parte del entrenamiento que de una manera con bastante antelación estaba haciendo con él. Y de parte de Josué,
lo que yo observo es de que había un espíritu de humildad en su corazón. Era una persona enseñable y estaba bajo capacitación. El Señor más adelante lo iba a llamar a Josué para el servicio, para su servicio con una misión específica. Y por lo tanto, el Señor no es un Dios que le gusta improvisar. Nunca el Señor ha hecho nada improvisadamente. Todo lo ha hecho con toda la razón que podemos nosotros imaginarnos, con toda la antelación, con toda la preparación de vida. Por eso es que vemos aquí como Josué está siendo capacitado por Moisés para el futuro. Luego entonces lo encontramos que es capacitado y sigue siendo capacitado por motivo de cuando es enviado como parte del cuerpo de espionaje de Israel. Acordémonos de que las naciones tienen sus personal de espionaje y de contraespionaje, o sea, los que espían a los que están espiando también. Eso es natural en todos los gobiernos, en todas las naciones. Personas que espían y personas que son espiadas por otros a su vez. Pues se fue a espiar a el enemigo en ese caso y fue a ver el caso de Jericó. Todos sabemos esa situación. Y ahí, cuando él tenía 40 años de edad, el Señor lo utiliza a él, enviado también por Moisés, para ir a espiar al enemigo, en ese caso a la ciudad de Jericó. Y esa situación le trajo momentos bastante críticos, porque estuvo aún a punto de ser linchado, de morir por sus propios compañeros, por su propio pueblo de Israel. Vemos en el capítulo número 14 del libro de Números esa situación, Números 14. Dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahvé se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Yahvé, no los temáis. Esto lo dice después de que el pueblo de Israel ya estaba en una actitud de rebelión, porque querían volverse a Egipto y querían nombrar un líder aparte de Moisés y a Aarón. Y para ello entonces, para ese momento ya ellos estaban completamente desilusionados porque pensaban de que iban a morir en manos de sus enemigos. Y es ahí cuando Josué se levanta con una fe muy fundamentada en lo que el Señor había prometido a Abraham. Y es así como vemos que no es que tiene él una mente positiva, no se trataba de positivismo. El positivismo es una actitud en donde la persona tiene que estar pensando de esa manera, positivamente. No pienses negativamente, no pienses que te va a ir mal, no pienses que esto, lo otro. Piensa positivamente, piensa que vas a conseguir el trabajo, piensa que... Entonces es asunto de pensamiento. Es diferente a la fe. La fe está basada en algo muy fuerte, que es
en la confianza en el Señor. Eso es totalmente diferente. El positivismo es piensa de esta forma, piensa positivamente, no piensa negativamente, pero la fe está fundada en las promesas de Dios. Y eso es la gran diferencia entre el creyente y el que no es creyente. El que no es creyente puede ser positivo, pero el creyente es una persona de fe, una persona que sabe que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir porque Él no miente. Nunca ha mentido y no mentirá jamás. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Hasta aquí voy bien o cómo vamos acá? Ok, hermanos. Entonces vemos de que el pueblo estaba completamente rebelado. No querían definitivamente que seguir en esa campaña de conquista, sino que querían retroceder. Ante ello se planta Josué con esa fe inquebrantable en su Dios y con una esperanza viva. La fe es una esperanza viva, una esperanza real, verdadera, algo que va a acontecer verdaderamente, no la esperanza que da el mundo. La esperanza que da el mundo es un tal vez, quizás, quién sabe, no sé, probablemente, pero la fe del creyente es así será, porque en Él las promesas de Dios, en Él son sí y son amén. Así es, y eso es lo que nosotros también practicamos, una fe verdadera, una fe en el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Entonces estaba en entrenamiento y estaba en prueba también. Querían ver si tenía esas características de líder, y obviamente la está teniendo. Un líder humilde que se deja capacitar, no que cree de que todo lo sabe, sino que necesita capacitación. Es por ello que, por ejemplo, aquí en la congregación tenemos capacitaciones de diversos tipos. Y la hermana Cinia, el pastor, y están continuamente tratando de capacitar y capacitar a cada uno de los miembros de esta congregación, a cada uno de nosotros, porque todos necesitamos. Ninguno de nosotros podemos decir de que ya lo sabemos todo, sino que cada día sabemos de que vamos necesitando más del conocimiento del Señor. Entonces, es ahí cuando vemos cómo Josué ya trae esa casta de líder, porque es humilde. Y es totalmente diferente al líder secular. El líder secular muchas veces confunde el liderazgo con ser jefe, ¿ya? Con ser una persona autoritaria. No, Josué practica la humildad porque sabe de que en algún momento él también podría equivocarse, y de hecho se equivocó, de hecho tuvo error. En cierto momento tuvo error porque llegó a hacer unos pactos ahí que Dios no le había dicho que los hiciera, y los hizo, y hubo problema en el pueblo de Israel. Entonces, él necesitaba tener esa característica de humildad, de ser enseñable, de estar bajo capacitación y también estar bajo entrenamiento. Y eso no solamente lo llevó hasta ahí, sino que también fue una persona, como lo estamos viendo acá, que a los 40 años ya es un hombre que está con un valor inquebrantable, que está, como dice en la Escritura en el Nuevo Testamento, que tiene denuedo, que tiene valor ante el peligro. Aunque a él lo podían matar, sin embargo él se mantuvo incólume. Dice el verso 10 del capítulo 14 de Números: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Yahvé se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Los iban a apedrear, los iban a matar, pero ellos se mantuvieron juntamente con Josué firmes en esa fe inquebrantable. También lo vemos, hermanos, cómo él es enviado por Moisés a derrotar a los amalecitas. Y es ahí cuando vemos aquel cuadro, probablemente se acuerden de cómo
mientras las manos de Moisés estaban arriba, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando las bajaba prevalecían los amalecitas. Es ahí más o menos en esa historia donde es Josué el que va al frente de la batalla y que obtiene una contundente victoria ante el enemigo. O sea que vemos cómo era un hombre valeroso, un hombre que tenía carácter y que podían seguirlo a él. Era una persona de ese tipo. Esa es parte de lo que podemos ver cómo este hombre venía siendo entrenado, venía siendo capacitado y a la vez estaba teniendo grandes victorias. O sea que los hechos hablaban, no solamente hablaban sus palabras, sino que también los hechos, que es una de las características también que debe tener cualquier líder. ¿Por qué? Porque si solamente hablamos y no hacemos, pues sencillamente las palabras quedan sobrando. Pero cuando nuestras actuaciones van acorde con nuestras palabras, entonces tienen ese respaldo que necesita ver las personas. ¿Para qué? Para que puedan ver en esa persona una de la cual pueden confiar también. ¿O lo estamos entendiendo todo, hermano? ¿Verdad que sí? Gracias a Dios, hermano. Mire que en la misericordia del Señor podemos entendernos bien. Ahora es cuando vemos, hermanos, de que este hombre que había venido siendo capacitado, que había venido siendo, teniendo esa manera de ser humilde y todo ese entrenamiento y toda esa prueba que él pasa, ahora es cuando realmente va a ver las cosas, va a ser cuando él va a comenzar a trabajar como verdadero líder. Cuando derrotó a las amalecitas, muy bien, perfecto. Cuando él estuvo ahí como espía, perfecto también. Cuando estuvo en peligro como espía, perfecto. Y así sucesivamente algunas otras cosas que no puedo relatar ahora. Pero ahora cuando vemos en el libro de Josué el asunto, la cosa se pone seria, hermanos. ¿Por qué seria? Porque aquí todo él lo hacía bajo el liderazgo de Moisés. Él era un servidor de Moisés, ¿ya? Pero ahora Moisés, llega el momento en que Moisés parte, en que Moisés muere y Moisés sale de la vida de Josué. Y es como hemos empezado leyendo la escritura que dice que ahora es cuando vamos a empezar a predicar, hermano. Así es que alégrese, sierva. Alégrese, siervo. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová o de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Mire qué interesante, hermano. Mire qué interesante cómo hay ahí esta narración. Dice que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Aparentemente Josué todavía estaba como que estaba en el estado de negación, ¿ya? Estaba en el estado de negación cuando él sabe que había muerto Moisés, pero él todavía no lo podía asimilar, no lo podía aceptar, ¿ve? Que es una de las etapas del duelo. Cuando una persona pierde a algún ser querido, entonces hay una etapa de negación. Y si nosotros vemos el verso 1, dice servidor de Moisés, pero dice antes, después de la muerte de Moisés. ¿Cómo es que después de la muerte de Moisés iba a seguir de servidor de Moisés? Él estaba fuera de la realidad, pero el Señor se encarga de decirle a él: mi siervo Moisés ha muerto.
¿Qué quiere decir eso? Que el Señor lo confronta con la realidad. Ningún líder que no conozca la realidad de lo que está aconteciendo puede ser exitoso. Necesitamos conocer la realidad, como lo estudiábamos con el pastor, el asunto del diagnóstico y no de, ¿cómo es que se llama el otro? De la autopsia. ¿Ve? Diagnóstico o autopsia. Entonces, esta es la realidad que el Señor le pone enfrente a Josué. Josué, Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Con el que has andado tantos años, él ha muerto. Con el que subiste allá al monte Sinaí, él ya se murió. Con el que fuiste a pelear contra los amalecitas, ya se murió. Con el que estuviste allá, que te mandó a Jericó a espiarlo, ya se murió. Hay que estar en la realidad y Dios lo confronta con la realidad. Del pasado lo pone en el presente. Siervo de Moisés era el pasado. Ahora, después de ser siervo de el líder Moisés, ahora tenía que venir a ser él mismo líder en lugar de servir a aquel que había sido líder llamado Moisés. El presente. Hay que vivir el presente y hay que vivir la realidad para poder tener un liderazgo efectivo. Hay que vivir la realidad. No podemos vivir de ilusiones o de bases endebles o falsas, sino verdaderas. Moisés está muerto. Era una realidad. Y esa realidad necesitaba concebirla en su corazón Josué. Después había otra realidad, y esa otra realidad es cuando le dice en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál es lo que le dice? Levántate. Levántate. O sea, él como que estaba en sala de espera. Vamos a ver qué pasa. Tal vez si Moisés resucite y yo sigo como si nada. Sigo de servidor de Moisés. Estaba un poco fuera de la realidad, como vuelvo y repito, pero el Señor lo trae a esa realidad. Y le dice que se levante, que es hora de que actúe. Eso quiere decir actúa. Es hora de actuar, es hora de hacer lo que tengo preparado para ti. Y entonces le dice, lo que tengo preparado es que pases este Jordán. El líder debe tener ciertamente planes a corto, mediano y largo plazo. En este caso vemos acá cómo el Señor le da una meta a corto plazo, a plazo inmediato prácticamente. He aquí, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasa este Jordán. Yo en realidad en ese momento me quedé, ¿cómo que pasa este Jordán? Como que está este Jordán y hay otro Jordán. Sí, vi, exactamente, habían dos Jordanes y era el mismo. Ya lo dejé pensando, hermano. Este hermano sí me salió un poquito mal de la cabeza. Dice que habían dos Jordanes y que es el mismo. Habían dos en el sentido de que había una época en donde el río Concosto tenía 30 metros de ancho y había otra época en donde tenía 1,5 kilómetros. ¿Cuál de las dos épocas cree usted que era esta? 30 metros, ojalá hubiera sido. En ese momento tenía este Jordán que le está diciendo el Señor, tenía 1,5 kilómetros de ancho y una profundidad, imagínensela.
Entonces, por eso es que el Señor le dice, pasa este Jordán, levántate y pasa este Jordán. No le está dando una tarea fácil, y le está dando la tarea en el momento más difícil. Si somos nosotros líderes y como hijos de Dios, somos en cierto sentido cada uno de nosotros líderes, debemos de ver de que muchas veces el Señor va a tenernos que hacer llamados en los momentos más difíciles. ¿Por qué razón? Para que nosotros sencillamente vayamos teniendo capacitaciones más fuertes y entrenamientos más fuertes para que luego lo más fácil sea sencillamente algo a lo cual no le tendríamos ningún temor ni a lo difícil. Pasa este Jordán. Esas eran dos cosas con las cuales el Señor confronta a Josué, y Josué, dice la Escritura, de que escuchó la voz de Dios, y eso es importante, hermanos, escuchar, porque si bien es cierto, él venía a ser ahora el líder que sustituía a Moisés, sin embargo, él mismo ahora está teniendo un líder, ya no a Moisés, sino a Dios mismo como su líder. Dios mismo es el que lo está guiando, Dios mismo es el que le está dando directrices. Ninguna persona que no tenga metas, que no tenga una finalidad en sus proyectos, no puede tampoco saber qué ruta tomar. Y el Señor le da la ruta a Josué. Pero le dice también, esfuérzate y sé muy valiente. Quiere decir, no le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y mira a ver si agarras un poquito de valor, porque lo que vas a hacer son cosas sencillas. No. Hermanos, él se iba a enfrentar a pueblos verdaderamente crueles. Todos los pueblos que estaban habitando Canaán eran pueblos verdaderamente crueles. Eran pueblos que eran verdaderamente corruptos, que eran pueblos en donde la ley prácticamente no existía más que la ley del más fuerte. Eran pueblos que vivían continuamente en guerras unos con otros, tratando de quitarle territorio o anular a su vecino. Ese era el tipo de pueblos que él se iba a enfrentar y que tenía que ir conquistando a través de la guianza del Señor. Y como si fuera poco, eran pueblos cuya religión, por decirlo de alguna manera, eran politeístas, en donde la religión principal de los cananeos se destacaba la fertilidad y los símbolos asociados a ella. Quiere decir de que toda esa situación iba a tenerla que enfrentar Josué. No era una conquista fácil, no era una conquista sencilla. Ir contra gente cruel, ir contra gente politeísta, ir contra gente que no tenía ley más que la ley del más fuerte, ir contra gente corrupta, hermanos, no era fácil. Y ellos venían prácticamente, y todos estos pueblos ya tenían establecido dónde vivían. En cambio, Israel venía como peregrino en el desierto y estaba por entrar entonces a Canaán cruzando el Jordán. Entonces es por ello de que el Señor le dice, solamente te digo de que te esfuerces y que seas valiente. El verso 6. Pero el 7 le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo incrementa.
el asunto de la valentía. Y en el 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque ante las situaciones en que él se iba a enfrentar, podía desmayar, podía desfallecer, podía echarse para atrás, pero el Señor le dice que sea valiente. ¿Y por qué se lo dice? Porque también el Señor sabía de que él venía siendo entrenado en el valor, en la valentía, en ser una persona que definitivamente mostraba no temores, sino que mostraba decisión, mostraba valentía en todo lo que él hacía. Entonces, el líder tiene que tener metas, sean estas algunas inmediatas, otras a mediano plazo y otras a largo plazo, pero un líder sin meta no puede ir a ningún lado, obviamente. Entonces, él era un líder con visión. El verso 6 del capítulo 1 lo dice porque ¿cuál era la visión que él debía de tener? La que Dios le está dando a conocer, la que Dios le revela. Le dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. No le dice que se la va a dar, que va a repartir otra persona esas tierras, sino que le dice, tú lo vas a hacer, tú vas a repartir esas tierras. Tú te vas a encargar de poner a cada una de las tribus de Israel en el lugar que le corresponde. Tú te vas a encargar de toda esa situación. Pero déjeme decirle de que pasaron décadas para que esto se llevara a efecto. El caminar de Josué no fue algo de semanas ni de meses, sino de años. Por eso este hombre también no solamente fue un hombre de visión, sino que también fue un hombre perseverante. Y así tiene que ser un líder, de acuerdo a el ejemplo de Josué, un líder perseverante, una persona que hoy dice una cosa y mañana otra. No es perseverante, una persona que dice voy a hacer esto y comienza a hacerlo pero no lo termina, no puede tener pasta, por decirlo de alguna manera, de líder, porque no le va a ayudar eso en ningún momento. Pero en Josué vemos cómo fue un hombre perseverante, un ministerio de 70 años, sin contar el tiempo que estuvo con Moisés, porque él muere a los 110 años. Cuando Moisés lo llama a pelear contra los amalecitas, él tiene 40 años de edad y ya él viene siendo entrenado. O sea que le faltaban 70 años de ministerio directo para servirle al Señor. Se requiere ser perseverante. No sé cuántos años tiene usted de servirle al Señor. No sé yo sí sé cuánto tengo, ¿verdad? Pero yo no sé usted. Algunos hermanos podrán tener un año o meses. Algunas personas, algunos hermanos tendrán, ¿cuánto? Décadas. No sé cuánto le faltará hasta que se muera, pienso, ¿no? Hasta que nos muramos. Pero lo importante es ser perseverante. Y el Señor habla de perseverancia, el que perseverare hasta el fin. Ese es el deseo de Dios, que perseveremos hasta el fin, a como lo hizo Josué. Bendito sea el Señor para siempre. Pero no solamente eso, vamos a ver, porque podríamos seguir viendo más de una característica de Josué, pero vamos a ver uno más al menos en esta tarde, y es ese líder. Como todo líder, Josué fue un líder confiable. Si una persona pretende ser líder, tiene que ser una persona confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas puedan sencillamente confiar en él. Eso es todo. Que sepan de que es confiable. Si no, veámoslo.
lo que dice Josué 1:16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros, está hablando el pueblo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Óigame, decirle eso a una persona, en este caso a Josué, decirle, nosotros primero vamos a hacer todo lo que nos has mandado. Vamos a hacerlo. Y segundo, y también vamos a ir donde quiera que nos mandes. Tiene que ser una persona de alta confiabilidad. ¿Cómo le va a decir a usted a alguien, mire, yo voy donde usted me quiera llevar? ¿A quién le puede decir eso usted? Yo voy con usted donde usted quiera llevarme. Se lo diría a un desconocido, pero ni a uno de Uber. Y no es propaganda gratuita, porque vamos a hablar del IF entonces también, ¿no? A lo mejor es una autocompetencia, porque de eso se trata muchas veces, ¿no? Pero ¿a quién le podría decir eso? Yo sé que la hermana Gloria le puede decir eso al hermano Mark, ¿verdad que sí? Iré donde tú vayas, donde tú me quieras llevar, yo voy. Tranquila la hermana. Claro, se lo dice el hermano Mark, pero no le va a decir a un fulano por ahí o a una fulana por allá. Tampoco le va a decir, haré todo lo que todas las cosas que nos has mandado. Confiabilidad, hermanos. Entonces, este hombre, hermanos, era una persona humilde. Este hombre era una persona que esa humildad la reflejaba porque era una persona enseñable y que podía estar bajo capacitación. También fue una persona capaz de permitir ser entrenada y también puesta a prueba. No era una persona con una mente de positivismo, sino una persona de fe, con una esperanza viva, una esperanza real. Una persona que tenía la confianza puesta en las promesas de Dios. Una persona que también era valiente ante el peligro, hermanos. Esta era una persona, hermanos, también que sabía y que tenía, que si bien es cierto, confiaba en el Dios Todopoderoso que había hecho los cielos y la tierra, también él era una persona que tenía los pies puestos sobre la tierra y que no andaba creyendo en cuentos y en leyendas, como dice la Escritura, en fábulas, sino en la palabra de Dios. Porque hay gente que le gustan las fábulas. Y el Señor te dice, ese de ojos azules. Y el Señor te dice, aquel carro que está allá. Hermanos, confiemos en la palabra del Señor. Confiemos en lo que Dios dice. En cierta ocasión uno de los apóstoles escribió diciendo que ciertamente ellos habían visto la gloria de Dios en el monte cuando la transfiguración y estaba dando testimonio de ello. Pero dice, de todas maneras, estoy parafraseando, de todas maneras, si quieren creerlo, bueno, y si no también, pero quiero que crean en las Escrituras porque ellas son más que confiables. Y eso es la realidad, hermanos. Nosotros no podemos andar sino confiados en lo que Dios dice, puestos los pies sobre la tierra, pero nuestro corazón en el Señor. Visión de líder, líder con visión, líder con meta, líder que tiene un fin. ¿Cuál era el fin? La finalidad que iba a tener Josué, que le iba a repartir a ese pueblo la heredad, por heredad la tierra de la cual había jurado a sus padres que la daría. Y es interesante, hermanos, ver cómo el Señor le cambió el nombre, ¿no? Que fue por donde empecé diciendo de que
su nombre original había sido Oseas y que después Josué, que es Yahvé, es salvación. Las cosas que Moisés realizó por la mano de Dios fueron cosas grandes y cosas majestuosas, pero no menos fueron las que el Señor hizo a través de Josué también. Entonces, yo veo en esto, hermanos, de que al cambiarle el nombre, como que tenía un cierto mensaje en ese cambio de nombre, porque ya no iba a ser Salvador, sino que Yahvé es Salvador, que el Señor era el que iba a hacer la obra. Y si algo de lo cual nosotros debemos de estar seguros es de que es el Señor el que hace la obra, cualquiera sea nuestro trabajo como líder, como servidores del Señor, es el Señor el que hace la obra. Por eso es que continuamente vivimos diciendo la honra y la gloria sea para el Señor. ¿Ve? ¿Quién es Pablo y quién es Apolo sino servidores de Dios? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor, dice la palabra de Dios. Entonces es importante siempre darle la gloria a Dios. Y Josué necesitaba tener eso bien presente, que todas las batallas, que todas las conquistas y que todo lo que él iba a hacer por todo ese periodo de tiempo iba a ser gracias a que Dios estaba con él. Y como dijo Jesucristo, y sin mí nada podéis hacer. Y es por ello, hermanos, de que en esta tarde nosotros debemos de reflexionar para ver en qué sentido el Señor desea de que seamos líderes. Porque muchas veces queremos liderar personas, muchas veces queremos liderar en los hogares o en los trabajos, pero no somos aún ni siquiera líderes de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con ello? De que ese es el primer liderazgo que tiene que conquistar aquel que pretenda ser líder de otros, ser líder de sí mismo. O sea, que no lo gobierne, que no sea gobernado, sino que sepa gobernarse a sí mismo. Lo que la palabra del Señor habla de dominio propio, por ejemplo. Eso es importante, porque muchas veces el yo nos quiere conquistar, el yo nos quiere dominar, pero nosotros estamos para dominar ese yo, para que el Señor nos ayude a dominar todo aquello que nos esté dominando. ¿Ve? ¿Cuántas cosas en ocasiones nos dominan? Queremos ir a conquistar territorios, queremos ir a hacer muchas cosas afuera, pero no hemos logrado hacer ni siquiera con nuestra vida lo que necesitamos hacer con ella, sino que las circunstancias nos controlan, que los apetitos nos controlan, que muchas cosas naturales nos controlan, pero que el Señor desea verdaderamente que sepamos controlarnos a través de su Espíritu Santo naturalmente, que es quien da el dominio propio. Amén.